noches, bienvenidos como todos los domingos a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, hacelo, ahí en el banner rojo. También activa la campanita de notificaciones, poné me gusta, hace todos los comentarios que quieras en el chat y en el perfil de comentarios. Ese QR que te pusieron en pantalla es para que te puedas hacer socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas. ¿Ves que tenés varios planes? Bueno, con el plan de 410, el full digital, además de apoyar a la producción de estos programas que venimos llevando adelante desde mayo de 2020, sexta temporada ya, además te permite acceder a todo el contenido digital de la revista, que si no hay alguna cantidad de notas que no puedes acceder. Con la otra, que es full digital más edición papel, te llevas semana a semana además la edición papel de la revista. Esta full digital, no la que está en papel, sino la full digital, es la que le conviene a todos los que nos miran desde el exterior, porque acceden a todos los contenidos digitales de la revista, apoyan la producción de estos programas y bueno, como están en el exterior, no podemos enviarle ahí la edición en papel. Pero bueno, tienen también esta otra de 215, que te permite también acceso a Caras y Caretas Diario, que es como una newsletter que te mandan al mail, ¿sí? A Séptimo Diario, que es una cosa que te mandan todas las semanas, todos los domingos, creo, o el sábado, al mail, que sobre todo cubre artículos como de mucho más de análisis y más internacionales y artículos de... No, está buenísimo, pero con cualquiera de esas modalidades tenés acceso a ellas. Y a nosotros nos viene muy bien que sean cada vez más socios de nuestra comunidad, porque son básicamente el sustento de estos proyectos de comunicación. Saludamos a los que nos miran por Facebook, recuerden compartir en su perfil y recuerden también hacer los comentarios que quieran y elegir alguna de las reacciones que Facebook te ofrece, que son un montón. A la comunidad de Twitch, muchas gracias por estar ahí. A los que nos miran por UCL, en el canal 195 DirecTV, en el canal 2 de Flow y en el canal 2 de Cablevisión, también muchas gracias por estar ahí. Y a los que nos miran a través de Antel TV por UCL, también muchas gracias por estar ahí. Yo quiero que nuestro programa empiece a salir así en Antel TV, ahora que está Antel recuperando contenidos nacionales. Bueno, quiero eso, pero ahora pueden hacerlo a través de UCL y también Antel TV. Y saludamos a todos los que nos miran desde el exterior, todos los uruguayos y uruguayas que andan por ahí desperdigados por el mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes. Vayan poniendo además de dónde nos están mirando. En la noche de hoy vamos a estar conversando con Jaime Saavedra, director de El INISA, y también va a acompañarnos Sergio Somaruga, representante del SINTEP, del Sindicato de Trabajadores de Enseñanza Privada, en el PIT-CNT, en la mesa representativa, y además secretario de comunicación del PIT-CNT. Y por supuesto vamos a conversar en el Café con Popi con Víctor Hugo Popi Avelando, analizando las noticias de esta semana. Así que quédense por ahí. Vamos a la introducción y ya comenzamos con el programa. Soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias por sumarse, gracias por acompañarnos. Tengo el gusto y el honor de recibir a mi querido amigo Jaime Saavedra, director de INISA, y bueno, viejo conocido de este programa, al que ha venido en muchas oportunidades. ¿Cómo andás, Jaime? Un gusto, la verdad que muy contento de estar acá. Y te comentaba que los había tenido muy presentes porque me llamó Carlitos Peláez contándome que están organizando una fundación para homenajear a Daniel Figares, colega tuyo que recientemente fallecido, y que tenían la intención de que esa fundación en honor a Daniel colaborara con el INISA. Así que puse todo el INISA a disposición. Para nosotros va a ser un honor y una gran alegría. Así que, en fin, siempre, ahora hace tiempo que no venía, pero siempre todos ustedes en mi corazón. No, me pone muy contento. Me parece que es una forma noble de homenajear a Daniel Figares. La semana pasada había estado hablando con Carlitos Peláez. Bueno, Carlitos trabajó mucho tiempo con Daniel Figares y por supuesto estaba muy afectado, impactado por esta noticia, porque además de la parte laboral eran amigos.
personales. Yo le recordaba a Carlitos y a la gente para que vean la entrevista que le hizo Daniel Figales a Luis Alberto Lacalle hace muchos años en la televisión, no me acuerdo, Canal 4 creo, Canal 12, porque es una entrevista impresionante por el grado además de valor que tiene Daniel Figales y por las consecuencias que debió afrontar por eso, porque a partir de esa entrevista, que fue creo que en el año, estuvo 13 años más o menos fuera de los medios Daniel Figales, después de que lo bajaron ahí. Para que vean lo que es el poder del poder, digamos, el poder real. Me contaba eso Carlitos Pérez otro día. No fue solo que lo sacaron del canal, sino que estuvo después 12 o 13 años sin que lo convocaran a trabajar en otro medio, hasta que pudo volver con Rompecabezas, creo que el programa que hacía junto con Carlos Peláez. Así que bueno, me da mucho gusto que lo homenajeen a través de una fundación que además trabaje con la gente joven, ¿no? Supongo yo que el insertarse ahí en el INISA le va a permitir también eso, ¿no? Vos sabés que hay una... ya te hago una invitación, que es: hagan un programa de legítima defensa desde el INISA. Háganlo, yo les resuelvo todos los problemas técnicos que tengan para... ¿Escucharon allá arriba? Yo le resuelvo todo. Los problemas técnicos los resuelve todo lo que Jaime. Todos ustedes me mandan la lista de deberes y yo ya hagan eso, porque es una experiencia que vale la pena. Hay otros colegas tuyos de la radio que lo han hecho, estando yo trabajando en cárceles o con liberados, qué sé yo, y siempre son experiencias muy removedoras. Y para los chiquilines, para las chiquilinas que están bajo nuestra responsabilidad, y también para quienes conocen los centros de detención. Es una cosa que cambia la cabeza y el corazón. Cambia, yo lo recomiendo calurosamente, y es una de las políticas, digamos, estratégicas de este... pero yo tomo el guante, voy a decirlo en términos boxísticos, porque me parece una excelente idea. Sí, sí. Pero me permitís hacerte una consideración más de educador, digamos, la invitación hecha, el gusto de recibirles en algunos centros de detención. Pero además hay otro hecho que quiero reparar ya más como carcelero. Vos sabés que, no me preguntes por qué, para este tipo de propuestas vinculadas a los medios de comunicación, hacer programas de radio, programas de tele, hacer podcast, lo que fuera, los gurises se enganchan de una manera extraordinaria. Es una de las actividades que más alto nivel de adherencia tienen en privación de libertad o en medidas alternativas. Pero ya me había pasado con adultos también, y con adultos privado de libertad, y me pasó con liberados. Con adultos hicimos un estudio formidable de radio. Había una gurizada fantástica que ahora ya son profesionales reconocidos en distintos medios, que colaboró honorariamente con nosotros, y allá en el polo industrial del CONCAR, en plena efervescencia, hicieron unos trabajos bárbaros con adultos privados de libertad. Y en Dinali lo mismo, una radio que todavía subsiste hasta ahora. Y bueno, hoy senadora, pero antes colega tuyo, Blanca Rodríguez, hizo un programa desde ese estudio que habíamos montado en Dinali, que fue Mario Carrero, en fin. Así que mirá, todos los recuerdos que trajiste a mi memoria. No, me parece una gran idea. Sí, sí. Gran idea, me gusta mucho la idea. No me sorprende tanto que como los proyectos de comunicación tengan tanta adhesión de los jóvenes, porque viste que estamos en una época donde muchos chiquilines, pero en todos lados, ¿no?, que tienen esa idea, esa cosa de ser youtuber, de ser comunicador, de ser streamer. También me parece que hay como una gran necesidad de comunicar que tiene la gente, y no siempre encuentra los ámbitos, y esto supongo que atraviesa toda la sociedad, incluyendo a los jóvenes que están en este momento internos o privados de libertad, que son voces que no se escuchan, y que cuando tengan la posibilidad de comunicar, me imagino que les debe generar también que es estimulante, no sé. Sí, yo estoy invitando, queda la invitación hecha. Y todo lo que haya que resolver,
lo resolvemos. Creo que va a ser una cosa muy, muy linda y bueno, podés invitar a toda la comunidad de Caras y Caretas a que el día que se haga la grabación del programa o que sea en directo. ¿Con público? Que vaya la gente también. Ah, mirá que se prende la gente, ¿eh? ¿Está hecha la invitación? Bueno, me parece una excelente idea, Jaime. Buenas. Bueno, Jaime, quería hace rato invitarte, pero bueno, había el comienzo de la gestión, en el INISA, tu gestión, estuvo marcada por algunos idas y vueltas, con cierto... No sé que no fueron amenazas, sino que fueron casi decisiones tomadas por vos de renunciar, con diferencias como había estado compuesto el directorio, que estaba medio trabado todo. Eso se fue subsanando porque hubo un cambio en el directorio con la incorporación de Daniel Radío, y entiendo que a partir de ahí ya has logrado o han logrado orientar el barco hacia donde querían, ¿no? Entonces quiero que me comentes un poco cómo han ido avanzando luego de esas dificultades del inicio de la gestión, cómo ha ido avanzando el proyecto. Yo he visto que has recorrido todas las dependencias, que has conversado con todos los funcionarios, pero bueno, ¿cómo has encarado el trabajo? Bueno, viste que para mí fue una propuesta inesperada, viste, yo no estaba trabajando en el país, tenía otros planes y después de algunas consultas con la familia y con algún amigo que me dijeron anda, decidí aceptar. Y la verdad que estoy encantado, Leandro, de estar donde estoy encantado, sorprendido para bien y muy ilusionado porque por primera vez en mi extensa trayectoria ya es como que veo una luz al final del túnel por ciertos fenómenos que están pasando en Uruguay que son poco conocidos y que voy a tratar de resumirte. Pasa en la adolescencia castigada por la justicia, algunos fenómenos bien interesantes. Por ejemplo, desde el 2014 a la fecha, sin solución de continuidad y con distintas administraciones en el ejercicio del gobierno, la privación de libertad como mecanismo sancionatorio tiende a disminuir. Pasamos de 1000 privados de libertad adolescentes en 2014 a 330 hoy. Y paralelamente tenemos más medidas alternativas que privación de libertad, que es lo que todo el mundo aconseja y aconseja con razón. Bueno, eso está pasando en Uruguay y pasó con el Frente Amplio, pasó con la coalición republicana y sigue pasando ahora de vuelta con el Frente Amplio. Entonces quiere decir, esta tendencia viene desde el 2014, o sea que esto llegó para quedarse, digamos. Esa es la primera gran noticia poco conocida, pero que ocurre en Uruguay. Solo a nivel de menores. A nivel de menores, pero poco conocida. A nivel de mayores es todo al revés. Exactamente. Otro fenómeno interesante es una institución donde hay un grupo de trabajadores, de funcionarios y funcionarias que quieren a la institución, que tienen sentido de pertenencia y con muchos niveles extraordinarios de calificación, ¿no? Porque nosotros tenemos la imagen, a vos seguramente te pasa lo mismo y a mucha gente, pero a los que estamos atentos a estos fenómenos nos pasa, y gente digamos ya veterano, que asocias al INISA con las fugas, con los motines, eso ya es una realidad que no existe más. No existe más. Hace años ya que no hay, ¿no? No existe más. El último hubo un episodio en el 2023, creo que hubo un episodio, y antes uno en el 2021, pero episodios menores, pero no aquella cosa constante que inundaba todos los noticieros. Era noticia de todos los días y en directo los motines en el inicio. Bueno, eso dejó de ser. Quiere decir que hay un proceso de consolidación de la institución y
nos quedamos con la idea de algunos funcionarios o funcionarias que pueden haber cometido algunas barbaridades, qué sé yo, pero no es la realidad que nosotros tenemos en Uruguay. Hay otro factor también interesantísimo, que es el tema de la justicia penal adolescente, que es justicia especializada. Tenemos Montevideo 2 jueces penales especializados en adolescencia, Falco y Borges, que son extraordinarios, que recorren los centros, conocen a los chiquilines, conocen a su familia, hacen las apuestas estas que hacen por las penas más leves toda vez que es conveniente, llaman a los chiquilines a rezongarlos a los estrados, como si fuera. Eso es un valor, junto con el sentimiento de pertenencia y calificación que tienen nuestros funcionarios, es inédito en Uruguay, poco conocido, pero inédito en la región. Entonces, si nosotros, Leandro, esto lo he dicho y lo reitero acá, en esta casa amiga, nosotros como país tenemos que resolver este tema de la adolescencia, porque si no podemos con 800 chiquilines, entonces cerramos el país. Cerramos. Tengo 330 privado de libertad, 400 y pico de medidas alternativas. Tenemos que ser como país capaces de sacarnos este problema de encima y de que los gurises y la gurisa, cuando salgan del ISA, no vuelvan nunca más, porque la cana no es un lugar para que el adolescente esté, no lo es. Esto que lo digo acá, también se lo digo a los gurises todos los días. Vos portate bien, porque tenés que portarte bien, porque no estás acá de casualidad, y si te portás bien, va a haber un país que te va a acompañar. Y créeme que hay un país que los va a acompañar, porque desde que se anunció que iba a ser yo el presidente, no he parado de tener llamado de organizaciones, el PIT-CNT, los sindicatos, las organizaciones religiosas, los partidos políticos, todo el mundo a colaborar y a sumarse a esta causa noble de que ojalá algún día este país pueda empezar a sacarse los problemas que tiene de encima. El otro día tuvimos un convenio de capacitación con INEFOP que se firmó, tremendo convenio, 300 capacitaciones que va a dar INEFOP en distintos oficios. Se firmó el convenio ya en la colonia de Berro y tuvimos la suerte de que nos acompañara el presidente de la República y su señora esposa. Y era la primera vez que un presidente de la República visitaba la colonia de Berro. La primera vez. ¿Sabes cuándo se compró la colonia de Berro? En 1912. La compró Valle Ordóñez y la escrituró el abuelo de general Manning y Río. Increíble. Nunca había pisado un presidente la colonia de Berro. Entonces, yo creo que que hay una gran causa, que están todos invitados, todo el mundo con ganas de colaborar, de participar, y ojalá podamos empezar de una vez por todas algunos problemas que nos acompañan desde siempre, sacárnoslo de arriba, porque ya, yo no sé qué te pasa a vos, pero yo ya estoy podrido. Siempre hablas de seguridad y hay problema acá, problema allá, problema de cárceles, problema acá, siempre los mismos problemas. Algún día tenemos que resolver algo, digo yo. Para eso nos pone. Y si no puedo, yo me tienen que sacar. Y además los problemas se pueden agravar, ¿no?, en determinadas circunstancias. Pero vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con Jaime Saavedra acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. Al Frente lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico.
Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. Ay, me vuelvo locker. Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Hasta el 31 de diciembre, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Nos levantamos temprano. Desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Chao. Hacemos los deberes de noche. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana.
Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Seguimos conversando con Jaime Saavedra. Jaime, ya la vez pasada cuando habías venido por acá me dijiste, bueno, yo tengo este desafío, yo creo que la magnitud de este problema, de la privación de libertad en el Uruguay, debería permitirnos resolverlo, ¿no? Creo que es más o menos lo que seguís planteando. Yo no quiero meterte con problemas que están fuera de eso, porque es tu gestión, pero hay una preocupación que yo creo que tiene la ciudadanía y que también a mí me parece preocupante también, que es que con este advenimiento o desembarco de bandas de narcotraficantes pesadas en nuestro país, evidentemente más pesadas que antes, captan muchos chiquilines, o al menos está la hipótesis, captan chiquilines. Y eso sucede, sobre todo en los barrios más humildes. Y yo creo que eso es un fenómeno medio general, ¿no? Porque estaba mirando lo que pasó el otro día en Río de Janeiro, cuando entran ahí a la favela, en teoría contra un comando narco, y terminan matando 150, muchos de ellos chiquilines, ¿viste? Y entonces entra a preocuparme, o sea, entra a preocuparnos y decir, bueno, además de los que están ahí, en privación de libertad, además de los que están en medidas alternativas, algo hay que hacer para evitar que más jóvenes o más chiquilines, y cada vez más jóvenes, caigan en estos. Te pregunto porque me parece que vos siempre tenés como idea sobre esos temas, es una cosa que has reflexionado mucho, ¿no? Porque ahí esto... Y ni hablar de los que ya están ahí, ¿no? Claro, yo trato, para mí hay que hacer ¿cómo es que dicen los gurises? Hay que ubicarse en la palmera, algo así, digamos, hay que respetar los rangos, digamos. Hay que hacer un esfuerzo muy importante por focalizar cuál es la tarea de uno. Yo tengo que cuidar bien la baldosa que me han dicho que tengo que cuidar. Que es el INISA. ¿No? Que es el INISA. Y ahí yo tengo 330 privados de libertad y tengo un poquito más en medidas alternativas. Y para mí cuidarlas bien es que durante el tiempo que los gurises y las gurisas están bajo nuestra responsabilidad, yo tengo que armar un gigantesco campo pedagógico para darles oportunidades a los chiquilines y a las chiquilinas que están bajo nuestra responsabilidad. Y que cuando salen del INISA tengan una mochilita donde echar mano. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros y lo que nos permite a nosotros hoy estar conversando como estamos conversando y que esta escena que está acá ocurra, ¿no? Es decir, esto que está pasando acá es expresión de un fino sentido común que como humanidad hemos construido, ¿no? Es decir, sabemos cómo tenemos que comportarnos, qué hacer, y cuando tenemos alguna dificultad echamos mano a las cosas que sabemos y conversamos con la gente que nos quiere. Eso es armar una mochila de trabajo, de educación, de tratamiento de adicciones, si tengo que tratarme esto, de orientación psicológica, de alguien que nos cuide, de alguien que nos quiere. Esa es la mochila que tenemos que armar. Y es un desafío que está a nuestro alcance por un tema de escala y por el tema de las posibilidades institucionales del país. Si hay que resolver el tema educativo, yo voy a hablar con Pablo Cayani y tengo un buen interlocutor ahí, ¿no? O si tengo que hablar de capacitaciones, voy a hablar con INEFOP o la Junta Nacional de Droga, y así elijas lo que elijas. Uruguay, como ningún otro país, tiene los recursos como para resolver esto. Y ese es mi modesto lugar. Yo encantado de la vida, yo estoy en el mejor lugar del mundo para mí, pero es esto. Ahora, lo otro que vos planteás, ya es un tema que me excede. Yo puedo tener mis intuiciones como ciudadano, y mi intuición como ciudadano quiere decir esto: no pongamos en cárceles o en el INISA la solución de problemas que tienen que ver con la injusta distribución de la riqueza, con la exclusión social. Si vos querés resolver estos problemas que vos entendés que hay que resolver, que yo también creo, sí, que exceden al INISA y a cárceles y que tienen que ver con la exclusión social,
hay que llamar a otros actores, el presidente de la República, el ministro de Economía, los partidos políticos, qué sé yo. Pero hasta que no resolvamos el tema de la impúdica distribución de los bienes y de la riqueza en Uruguay, entonces estos problemas van a seguir pasando. Esto es así, digamos, y no, digamos... ¿Cómo es el perfil de los chiquilines que tenés internos en el NISA? ¿Son adolescentes? Son todos chiquilines que son muy, muy pobres, que vienen de historia de inclusión, de 4 o 5 barrios de Montevideo, pero que con familias que vienen con años y años de inclusión. ¿Generaciones? Sí, generación. Entonces, y tenés algún caso excepcional vinculado a otro tipo de otro origen social, pero son los menores. Entonces hay un problema. Esto se explica por no solamente por pero se explica en buena parte y todo. Es decir, no nos podemos hacer, no nos podemos mentir, digamos. Tenemos el problema en 4 o 5 barrios de Montevideo, y el problema lo tenemos con la falta de oportunidades. Dicho esto se lo digo siempre a los gurises, lo reitero hasta el cansancio. Ellos, hay una parte que es social y otra parte que son decisiones personales. Ninguno de los que está ahí está de casualidad, y algunos han cometido crímenes que son imperdonables. Entonces, y son algunos perfiles tan complicados que uno tiene que ser muy prudente cuando habla, porque no sabe cuál va a ser el futuro. Ojalá todos puedan recomponerse y vivir en comunidad y nunca hacer más daño a nadie ni dañarse a sí mismo, pero yo no lo puedo asegurar. Y entonces hay que ser muy cuidadoso, porque del otro lado yo he trabajado, tú sabes, yo he trabajado mucho también con las familias víctimas de la delincuencia, mucho. Entonces yo conozco las dos caras, conozco la cara también del dolor irreparable. Entonces hay que ser muy respetuosos. Hay un grupo chiquito de gurises a lo que no podemos hacer mucha cosa. Tenemos que tenerlos cuidado para que no sigan haciendo daño, y tenemos que tratar de que no se hagan daño a sí mismos y tratarlos con mucho respeto y con mucha consideración, pero con mucha prudencia. El otro resto, el 90%, son almas en pena. Y tenemos que dar todo lo posible, pero si no queremos que siga habiendo almas en pena, tenemos que resolver el tema de la injusticia social. Tan sencillo como eso. El que no lo quiera entender, que no lo entienda, pero es así. Cuando vos tenés estos 300 y pico de internos, ¿no? Te pongo los internos porque me imagino que son los que son las situaciones más complicadas, porque si están en medidas alternativas, asumo que la justicia habrá considerado que no, por lo menos no había que privarle la libertad, ¿no? Claro. El 90% o en un porcentaje muy mayoritario, vos lo ves como proclives a aceptar propuestas educativas, propuestas de formación. Sí, obvio. Si la vida del delito es una vida de porquería, es una vida llena de angustia, de tristeza, de violencia. Esa es la verdad. Es una vida de porquería. Porque ¿Quién se en la le cárcel ocurre? de adultos vos sabés que hay un nivel de reincidencia bastante alto, ¿no? Salvo que, lo hemos hablado contigo, salvo aquel proyecto de José Díaz que liberó y tuvo una reincidencia muy baja. Hay un nivel de reincidencia alto, por lo menos entre los adultos, ¿no? Sí. Que además salen y muchos están en situación de calle, todo es toda una combinación. Pero ahí en adolescencia es menor, estás hablando de un 33% de reincidencia, que igual lo tenemos que bajar, ¿no? Es decir, porque el objetivo tiene que ser que no vuelva nadie. Es decir, de ese 90% que son almas en pena, no tiene que volver nadie. Ese es el objetivo, ¿no? Y por menos de eso no nos tenemos que sentir satisfechos. Entonces, cuando yo te digo, esta es una gran oportunidad país, porque si no logramos esto con estos números que estamos manejando, entonces ya no,
no discutimos más ¿Cómo nada. estás de recursos para No, llevar esta no, gestión? ningún problema. No hay problema ni de recursos humanos ni de plata. Esto fue muy gracioso porque yo dije esto y después... Al principio Sí, me dijiste, no hay problema de plata, yo dije, bueno. Es el director perfecto. El Viste presidente que ha ya- dicho esto es lo que yo precisaba. Alguien que me El dijera, presidente- no hay problema de plata. El presidente, bueno, hicimos la presentación en diputados el otro día, fue muy gracioso, nos trataron magníficamente bien, la verdad, de todos los partidos, fue una instancia muy agradable. Daniel Radío, que tiene amplia experiencia en este tema, me decía, yo nunca vi cosas igual. Pero no tenemos problema de plata, efectivamente, tenemos problema de eficiencia, nos falta talento y eficiencia, plata y funcionarios no. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aportar desde el directorio y lo que tenemos que salir a buscar toda vez que la sabiduría nos es ajena o que el talento nos es ajeno. Tampoco tuvimos problemas en la transición fue muy buena, la información que fuimos muy bien recibidos, la información que teníamos que tener la tuvimos. Digamos, yo lo he dicho y lo reitero, no me canso de reiterarlo porque para mí es un nudo central de los que estamos en la gestión. Si el INISA fracasa en el sentido de que las líneas programáticas que establecimos para el periodo 25-30 no se cumplen, el culpable voy a ser yo, no es la calle Pou, no es la coalición, no es Yamandu Orsi, no es Carolina Cosa, no es nadie, Jaime Saavedra. Y si fracasamos, no hay ningún problema en fracasar. Si ¿vos nunca fracasaste en tu vida? No, yo considero que permanentemente. Y lo pregunto acá y estoy seguro que todos respondemos lo mismo. No hay problema, pero sí es un problema para la gestión pública. Sí es un problema para la gestión pública, que cuando fracasamos los gestores no decimos, che, si acá no pude resolverlo. Hay que saber decirlo, no echar las culpas afuera. Hay que decir, si fracaso, fracaso. Tan sencillo como esto. Y no hay ningún penal, no sos mala persona y nada. Simplemente que hay algo que no pudiste resolver. Pero esto es muy importante, porque si no ocurre, Leandro, lo que muchas veces ocurre en estos territorios, que vos decís, 1912 era el problema de cárceles y el problema de los menores infractores. En 1950 lo mismo. Hace un siglo Pero que ¿cómo estamos en medís vos? problemas. ¿Cómo medís vos el éxito o no de la gestión? El cumplimiento, ¿Bajar el número de internos? el cumplimiento del programa establecido, ¿no? Que es un poquito largo de explicar, pero voy a intentar resumírtelo, el cumplimiento del programa y que el cumplimiento sea evaluado internamente y evaluado por alguna agencia. Pero decímelo en hitos, así que bueno, por ejemplo, hay un problema, cosas para que se entienda, hay un problema muy grande vinculado a la infraestructura del INISA. La infraestructura del INISA, por razones que desconozco, está colapsada, la de privación de libertad. Me acuerdo que la Institución Nacional de Derechos Humanos había ido un montón de cosas y había dicho, así no puede estar. No se puede estar. Entonces, yo el otro día hubo una conferencia conjunta con la Institución de Derechos Humanos y el directorio asumió públicamente el compromiso de en un año tener esto resuelto, con los recursos que tiene el INISA hoy. Entonces, no hay mucha vuelta, es decir, no vamos a hacer cárceles nuevas ni cárceles 5 estrellas, vamos a arreglar lo que tenemos, lo vamos a dejar digno para que los chiquilines que tienen que estar en ISA vivan la privación de libertad con dignidad y para que los funcionarios y las funcionarias trabajen en condiciones adecuadas. No puede ser que como país normalicemos que haya compañeros y compañeras nuestras trabajando en lugares donde si llueve se inunda o pasan ratas. No puede ser, no podemos normalizar eso y eso lo tenemos que resolver en un año. Y no hay mucho misterio ahí. Ahí me dice, mira, y va la Institución de Derechos Humanos, va a decir, sí, mira, el directorio cumplió, el directorio no cumplió. Nosotros tenés los recursos y tenés, digamos, los tiempos del TOCAF para hacer las cosas. Todo, no hay ningún problema con el TOCAF, no hay ningún problema con los recursos, ningún problema con los funcionarios y hay habilitaciones jurídicas que nos van a votar en el presupuesto. Si no lo podemos hacer es porque somos ineficientes. Ese es un punto. El otro punto, que para mí es una gran batalla madre, que es que yo entiendo que va a ser bueno para el INISA seguramente, pero no solo para el INISA, que es el armado de la carrera funcional. Nosotros no podemos tener organizaciones dentro del Estado donde la discrecionalidad gobierne. Si yo hubiera querido, a partir del 1 de abril,
cuando asumí como presidente del INISA, hubiera definido más de 500 encargaturas. Entra Leandro, sale... ¿Ese fue el motivo del conflicto en el directorio? Algo de eso hubo. Pero no era conflicto. Yo voy a decir las cosas como son. Bueno, así renunciar. No, conflicto no eran diferentes. Pero para un poquito. Pero no quiero desviarme del otro tema que es el más importante. No era conflicto, eran en diferencias programáticas, y yo estoy viejo y yo ya sé que conviene resolver positivamente las cosas al comienzo de la gestión, porque si no las resolvés, sí, porque no tenés la valentía para resolverlas por las consecuencias que puede traer, y mirás metés la cabeza abajo de la tierra, después tenés 5 años de penar. Y esto a mí me pasó, créeme que me pasó, que resuelto el conflicto, muchos compañeros y compañeras frente al PRI me dijeron: miramos atentamente la resolución de tu caso, porque a mí me pasó en tal lado que tuve tal cosa y tal lío y no lo quise resolver, y entonces así no se puede funcionar. Entonces pensaste esa hipótesis de que el tiempo acomoda los zapallos en el carro, y no. Y además, mira lo que te pasa. Yo te voy a decir algo que además lo he compartido mucho, y a ver si a vos te pasa lo mismo. Llega una edad en la vida, a mí no me llegó esa. Pará. No, bueno, no. Pero mirá que es una edad temprana este sentimiento que te voy a decir. Entonces, sí. Es una edad temprana. Que vos decís, no te hacen falta muchos minutos para darte cuenta si te vas a entender o no te vas a entender con la otra persona. Y entonces... ¿Cómo para elegir novia, decís vos? Sí, para todo. Mirás para atrás. Y muy pocas veces te equivocás. Entonces, conviene resolver estas cosas de modo maduro, porque nunca son cosas personales, son cosas de política institucional. Y no hablan ni bien de uno ni mal del otro, son cosas que se dan, pero conviene plantearlas encima de la mesa. Y decir, mira, esto hay que resolverlo en un sentido o en otro. Y yo tenía la tranquilidad absoluta de que yo no pedía nada, digamos. En cualquier caso iba a ser, si llegaba el día del renunciante, más fácil, porque no pido nada, me iba para mi casa y listo. Pero volviendo a lo otro, está el tema de la infraestructura, el tema de la carrera funcional, que vos decís, es una organización que tiene un propósito. Bueno, si está el propósito, tiene que haber cargos, tiene que haber funciones y tiene que haber tareas. Y la gente que está en la institución tiene que saber con claridad cuáles son los mecanismos que tiene que arbitrar para acceder a determinados cargos. Esto es muy importante. Para el funcionamiento del Estado, todo. ¿Vos querés concurso medio general? Sí, carrera funcional que esté claramente establecido, y los mecanismos administrativos para que cada uno sepa qué tiene que hacer para acceder al cargo. Concursos, lo que fuera, algunos concursos internos, concursos externos, en algún caso habrá por excepción alguna contratación externa, pero que esté todo definido claramente. Y esa estructura puesta en funcionamiento en este periodo. Sí, no vamos a discutir esto a 20 años, no, vamos a discutir esto en un año y medio, resolvámoslo y pongamos esta carrera en funcionamiento, empezando por los grados más bajos, porque lo demás se resuelve solo. Y ese planteo se acordó con el sindicato, hay una comisión que está funcionando, el director del Servicio Civil, Sergio Pérez, puso todo su equipo a disposición, ya empezamos a trabajar. Conrado Ramos, que es un especialista en este tema, de modo honorario está trabajando con nosotros. Enseguida aparece todo el mundo, una cantidad de gente que te quiere ayudar. Bueno, ahí tampoco hay mucho misterio. ¿Tengo la carrera funcional en el 2029 o no la tengo? Tan sencillo como eso. Otro ejemplo que te voy a poner, por razones que no me corresponde a mí examinar, hubo un proceso de separación del INISA del INAU, y ese proceso de divorcio está demorando más de la cuenta. Entonces nosotros en las medidas alternativas hay algunas que las atiende el INISA y otras que las sigue atendiendo el INAU. Bueno, eso hay que resolverlo. Todas las medidas alternativas en todo el país las tiene que atender el INISA. Bueno, en conversaciones con Claudia Romero, con toda esa gente divina que está trabajando en el INAU y haciendo nosotros los deberes que tenemos que hacer para que en el 2025 al 2029 todas las medidas alternativas sean atendidas por el INISA.
Y algún ejemplo más podría ponerte en cuanto a las líneas. Bueno, la modernización de la institución. Yo no puedo estar en un directorio, no puedo del 2025, no puedo estar atendiendo cuestiones del 2021. Hay algo que estamos medio lentos. Tenemos que corregir eso y que mirar y transformarnos. Pues si no, no hay institución que resista. Imagínate vos haciendo un programa acá y que tenga que estar discutiendo cosas que pasaron en legítima defensa en el 2022 para poder hacer este programa. No existe una institución así. Entonces tenemos que modernizarnos. Tampoco hay mucho misterio. Yo entrego una institución modernizada en el 2029, no lo entrego. Y si no puedo hacer nada, entonces me fracasé y punto. Y no hay ninguno, voy y me jubilo y listo. Y no soy ni mejor papá, ni peor papá, ni abuelo, ni esposo, ni nada, ni mejor persona, ni mala persona. Simplemente una tarea que no la pude resolver bien, punto. Es la ley de la vida. Eso para mí es muy importante políticamente. Y permitime decirte esto que me parece muy importante también, Leandro. Es la primera vez, por una sabia decisión del presidente del Poder Ejecutivo, es la primera vez que en un servicio descentralizado, el Poder Ejecutivo resigna la mayoría. Yo soy oficialismo y soy minoría en el directorio porque el otro es Daniel Radillo, que es del Partido Independiente, y el otro es Ángel Facchinetti, que es del Partido Colorado. Y yo estoy muy honrado y muy cómodo de que esto sea así. Y si las cosas nos salen bien, es un gran mensaje para el país. Que por lo menos en ciertos territorios donde las necesidades son tan obvias, son tan obvias y tan urgentes, tenemos que ser capaces de... También tenés que... bueno, está bien. Las características también de las personas importa, ¿no? Sí, claro. Daniel Radillo no es exactamente el mismo tipo de opositor que otros, ¿no? Bueno, perfecto, justamente. Bueno, pero ese es el arte de la política también. Por eso a mí me parece una gran oportunidad país. Si esto sale bien, es un gran mensaje. Che, ¿será posible imaginar la construcción de los servicios descentralizados con una lógica que se aparte toda vez que sea posible? Digamos, yo tampoco quiero presumir de conocer más de lo que conozco, pero en estos territorios, que te repito, donde las necesidades son tan obvias, son tan urgentes, están tan íntimamente vinculadas a los desafíos que comunidad tenemos, empezar a recorrer otros caminos un poquito más complejos. Che, no solo se trata de poner un colorado, o un frente amplista, o un blanco, o un partido independiente, sino gente que además de eso tenga un poquito más, tenga otra cosa, tengan cierto grado de calificación, cierto grado de amplitud, cierto grado de tolerancia, cierta trayectoria reconocida en el terreno del que se trata, problematizar un poquito. Ahí intuyo yo, esto como ciudadano, que es una gran oportunidad que tenemos como país de explorar caminos distintos que van a ser, que quizás son un poquito más complejos al inicio, pero finalmente van a resultar mucho más ricos. Hoy lo que tenemos, bueno, si van a ver, si se concreta la ida de legítima defensa, vamos a hacerlo, sí. Van a ver eso, el ambiente de trabajo es extraordinario con el directorio y yo estoy muy ilusionado y eso quería decirte, esto como la frutilla de la torta, y bueno, yo tengo el honor por arte de magia, no por de casualidad de estar participando de esta experiencia que a mí me ilusiona. Es un gran mensaje, me parece. Muchas gracias, Jaime Saavedra, por habernos acompañado. Y el compromiso está, vamos a hacerlo. Un gusto estar acá, de verdad, el reencuentro, hace tiempo que no lo veía. Un gusto para mí, siempre es un gusto para mí verte. En cualquier parte del mundo, voy a decir ahora. En cualquier orilla. Bueno, gracias, Jaime Saavedra. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo.
lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Al frente, lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Hasta el 31 de diciembre, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresá en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo me gusta, haciendo los comentarios en el chat, en el perfil de comentarios, haciéndose socios de nuestra comunidad, en el QR que ahora ponen en la pantalla. Tengo el gusto de recibir a Sergio Somaruga, el profesor Sergio Somaruga, integrante de la mesa representativa del PIT-CNT, secretario de comunicación desde el último congreso del PIT-CNT, y además, durante mucho tiempo, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, SINTEP. ¿Cómo anda, Sergio? Bueno, bien, muchas gracias por la invitación. Saludo a todas las familias, toda la audiencia de Legítima Defensa que nos está escuchando. Seguimos enrielados en SINTEP, ¿eh? Estamos ahí, al firme. No, yo ya sé. Ahora compartimos. Secretario general y eso. Compartimos, ahora estoy en más de una habitación ahora. Ahora estás más dedicado, no sé. Pero viste que cuando, por lo menos así decíamos en la universidad, cuando uno asume responsabilidades centrales, se va un poco de su centro, digamos, de su sindicato o de su facultad, y asume responsabilidades más centrales del PIT-CNT. Tener la Secretaría de Comunicación, responsable de la Secretaría de Comunicación del PIT-CNT, eso te obliga a estar con una mirada más general, más allá de que nadie pierde o no corresponde que pierda su vínculo con el sindicato de base o de origen. Yo, por cierto, Sergio, habíamos pensado en invitarte por cosas que tienen que ver con el conjunto de los trabajadores y el conjunto del PIT-CNT. Aunque también me interesa hablar alguna cosita que tiene que ver con la educación, porque estamos en periodo presupuestal y uno de los lugares donde está más álgida la cosa es en la educación. Sabemos que hay instituciones que están ocupadas por los estudiantes, tanto en la universidad como el IPA, Instituto Normal. Ha habido liceos también en estos días con conflictividad y está pasando por el tema presupuestal fundamentalmente, y me gustaría que también lo charlemos. Pero bueno, esta semana, el miércoles, el PIT-CNT hizo un paro general parcial y creo que en la educación el paro fue más que general parcial, por lo menos en algunos subsistemas hubo paro general de todo el día. Y me gustaría que
que comenzáramos analizando esto, ¿no? ¿Cuál es el planteo que está haciendo el PIT-CNT? Que tiene, creo, que ver mucho como cómo está viendo el PIT-CNT este periodo de gobierno y este presupuesto también, me imagino. Y bueno, en general toda la conflictividad. Pero arranquemos por algo, arranquemos por el planteo que hace la central que lo llevó a este paro. Bien, nosotros, a partir del Congreso, que es una síntesis colectiva profunda del ejercicio de la democracia sindical del PIT-CNT, definimos las coordenadas generales para el derrotero del proceso sindical en esta coyuntura y también a la luz de una lectura del proceso social del Uruguay, ¿no? No solo de la coyuntura, sino también de cuestiones más estructurales y también vinculadas a qué Uruguay quiere la clase trabajadora, ¿no? Organizada. Y ese lineamiento general, esos lineamientos generales, esa idea de fuerza que surgen del Congreso, pues se contrastan con la realidad y de esa dialéctica van surgiendo decisiones concretas para la práctica y la situación concreta. Y esto también lo dijimos el 1 de mayo, ¿no? Nuestro problema en parte es con el reloj, pero fundamentalmente es con la brújula. Y ahí encontramos, digamos, circunstancias que fundamentan la legitimidad de este paro, ¿no? Porque el movimiento sindical es el reflejo del estado de conciencia de la clase trabajadora en relación a sus dramas. Y hoy esos dramas son el salario, el trabajo, el presupuesto y, por supuesto, la necesidad de poner en la perspectiva del debate público cuestiones que van más a fondo, como la tributación del 1% más rico, para declarar la emergencia, para tener fondos con los cuales asumir este drama nacional que es la situación de pobreza en las infancias y en las adolescencias, la necesidad de ir avanzando en modernizar la legislación laboral, tomando en cuenta el retroceso significativo que hubo en esta materia en el periodo pasado, muy significativo, retroceso en derechos laborales, y por supuesto la cuestión más de largo plazo, que es la estrategia de desarrollo nacional. Es decir, hay que salir de la trampa histórica de la dependencia y la desigualdad, que son los dos grandes candados que subyacen a las problemáticas que todos y todas luego vemos en el diario vivir, que el sueldo no alcanza, que no hay trabajo, que el presupuesto es insuficiente, y que al decir que es insuficiente estamos diciendo que el rol del Estado no tiene la potencia que debería para encaminar soluciones de fondo a los problemas principales del bienestar colectivo de la gente. Esto es vivienda, esto es salud, esto es innovación en ciencia, tecnología y desarrollo, esto es presupuesto para la ANEP y para la UDELAR, y sobre todo es un reimpulso estratégico para la función del Estado en materia económica, a través de sus empresas públicas, pero también pensando en términos de frontera, pensando nuevas cosas que debe hacer el Estado para tener más condiciones de apropiación de riqueza socialmente producida para generar bienestar, porque el mercado no lo genera ese bienestar, a la vista está, no solo en Uruguay, sino en toda América Latina. Pero en concreto este paro fue bajo lluvia, fueron varias cuadras, eso no lo logra una organización, sino es el reflejo del sentir de la gente. Sergio, decís, hay un problema de reloj, un problema de tiempos, los tiempos que asumo yo que estamos hablando de a qué velocidad se conduce el gobierno, pero también hay un problema de brújula, y ahí digo, bueno, está, y además un problema de orientación. Desde el gobierno dice, bueno, nosotros acordamos, por ejemplo, los efectos del presupuesto nacional que tiene que ver con fundamentalmente los dineros públicos, digamos. Acordamos con los trabajadores públicos, con COFE, incluso especialmente acordamos con la CESEU, que son los sindicatos de la enseñanza. Así que hay una base de acuerdo que no es menor, que es aspectos salariales, que ustedes imagino que lo reconocen, lo observan. Obviamente. Nuestra mirada nunca es semipléjica o es miope, ¿no? Tratamos de ver el todo, pero en el todo decimos, bueno, en materia salarial, los sindicatos de las distintas ramas de la órbita pública, aún queda pendiente todo lo que es empresas públicas, pero llegaron a un acuerdo salarial. Pero la discusión del presupuesto no es solo salario. No. Porque el movimiento sindical, obviamente que respira en función de la lucha por salario, condiciones de trabajo y derechos laborales, pero el movimiento sindical uruguayo no es corporativo, ¿no? No se mira al ombligo. Entonces, cuando discutimos salario, cuando discutimos presupuesto, estamos discutiendo, digamos, distribución social de la riqueza.
Y eso a los trabajadores nos importa tanto como el salario. ¿Por qué? Porque después queremos ir a la policlínica y que funcionen bien. Queremos que haya más centro CAIF para atender a los 35.000 niños que aún no tienen cobertura educativa. Queremos que haya potencia en el desarrollo de un plan de viviendas. Queremos que haya un presupuesto que le permita el desarrollo en amplitud y profundidad del sistema educativo. Y eso no es salario, pero también nos preocupa porque a la policlínica, ¿quién va? A la escuela pública, ¿quién va? A los CAIF, ¿quiénes van? Está bien, pero el gobierno te puede decir, a mí también me preocupa. El problema es que acá tenemos recursos finitos para necesidades mucho más grandes y estamos haciendo un esfuerzo. Te pongo todos ejemplos, pero quiero para estimular esta conversación también en estos otros términos. Estamos haciendo un esfuerzo en plata para becas para los chiquilines, en el subsistema de la ANEP, y también estamos fortaleciendo ese dinero para que en la universidad se pueda fortalecer, en las universidades, porque en la UTEC también. Pero bueno, no se puede todo, porque heredamos un déficit que se suponía que era una magnitud y resultó de otro. Bueno, todos esos problemas que se han discutido. Sí, más de 1.000 millones adicionales, y todo eso es cierto. Nosotros no dejamos de reconocer que en este presupuesto no hay un castigo impositivo hacia el trabajo. Eso es real. Es real también que hay un mejoramiento de transferencias producto de las becas para educación media, apertura de comedores, más de 50 en educación media básica, en técnica y en secundaria. Esas cosas se valoran. Sería torpe y necio y obcecado. Pero cuando uno también dice, bueno, pero según la proyección de crecimiento económico y según el presupuesto asignado, se puede dar la paradoja, está planteada hoy las condiciones materiales, parece que es la paradoja de que terminemos con un presupuesto menor en relación al producto destinado a la educación que el que venía de antes. Entonces nosotros no podemos, en aras de reconocer lo que está bien, dejar de reclamar lo que entendemos que no es bueno para el país. Y entonces ahí un poco conectado con esto está bien. Se necesitan más recursos en estos rubros para lograr avanzar en estos. Y el gobierno dice, no tengo estos recursos, y ustedes plantean, bueno, consigamos esos recursos. Bueno, ahí es donde entramos a discutir la brújula, ¿no? Porque ahí es donde está el problema. Y ahí es donde está el problema. Yo creo que el presupuesto son dos momentos, sí, por decirlo así. Hay un momento inmediato. Cuando uno analiza el momento inmediato, ¿qué dice? Bueno, la línea base del presupuesto del 2024, que fue el último año del gobierno saliente, que como era próximo a las elecciones, fue donde elevó el gasto, la cantidad de dinero que distribuye el Estado a través de los distintos servicios que presta. Usó esa línea de base. Esa línea base, eso es bueno. Sí. Y a esa línea base le incrementó 140 millones de dólares, que es muy poquito, muy poco. Para un presupuesto de todo un país es muy poco. Es nada, es nada, pero bien. 0,17. Entonces, dentro y que en ese esquema no hay castigo tributario o fiscal sobre los trabajadores, como hubo en el periodo anterior. Vía indirecta, con la quita de los 2 puntos de consumo a través de las compras con tarjeta, entre otras, y de la política salarial, que implicó ni más ni menos que en todo el periodo se transfirieron más de 2.000 millones de dólares del salario y de las jubilaciones, de la gente de ingreso fijo, hacia el capital. Eso no es discutible. Ahí en ese sentido no es discutible. Ahora, cuando dice esta idea del pensamiento único, de que el único diagnóstico posible es el que establece el gobierno con respecto a las condiciones de posibilidad del Estado para participar de forma más activa en la redistribución, bueno, ahí nosotros tenemos la discusión. Por ejemplo, las 3 medidas impositivas que agregó este impuesto, donde hay creación de nuevos impuestos, ¿no? Porque se dijo que no se iba a crear nuevos impuestos, pero en el presupuesto hay creación de nuevos impuestos, y que nosotros acompañamos como movimiento sindical, y así se lo hicimos saber al Parlamento, a la Comisión. El impuesto único para sobre todo para las empresas además que ganan factura más de 750 millones de dólares. El impuesto mínimo global, ese están a favor. Por supuesto, estamos a favor también del rendimiento del capital invertido en el exterior. Eso estamos de acuerdo. Ahora, el objetivo de la recaudación es la convergencia fiscal. Entonces, eso nosotros entendemos que hay que discutirlo. No porque no sea
menor la macroeconomía y la estabilidad macroeconómica. El movimiento sindical tiene conciencia nacional, sabe que la estabilidad macroeconómica es relevante y que después se incide en la inflación, en el poder adquisitivo, en la inserción internacional del país. Eso no hay discusión. El asunto es que si todo el esfuerzo de la nueva recaudación va a ir destinada casi que exclusivamente a la convergencia fiscal para darle estabilidad financiera, la capacidad del Estado de cubrir sus obligaciones con el capital transnacional, con el pago de la deuda y los servicios de la deuda, al mismo tiempo que tenemos 500.000 personas que trabajando cobran 25.000 pesos, que tenemos entre desempleados, informales y subocupados 500.000 de personas, bueno, decimos, ahí está el problema de la brújula. Este no es un problema de reloj, es un problema de orientación. Y esa es la crítica fundamental que nosotros hacemos al presupuesto y decimos, este presupuesto tiene elementos de continuidad y tiene elementos de diferencia con el gobierno anterior. Los de diferencia ya los mencioné. Ahora, los de continuidad, ¿dónde están? Y están en la mirada estratégica del rol del Estado en la economía. No salimos del paradigma neoclásico al momento de pensar cuál es el rol del Estado en el funcionamiento social y en el papel que tiene que jugar el Estado en la economía. Tanto para ver la cuestión redistributiva a través de, digamos, la arquitectura fiscal, como, y fundamentalmente, a través del rol productivo y dinamizador del Estado en la generación de nuevo valor, que es la discusión que queremos dar con respecto a la Estrategia de Desarrollo Nacional, en la que en el presupuesto no hay atisbos de esa discusión, que es la del rango estratégico, es decir, bueno, ¿cómo va a participar el Estado, el país y el Estado en la transición energética? El equipo podría, el equipo económico podría decirte, nuevamente, estoy siempre en la posición de la conjetura. Si en la política presupuestal o en la política económica se diera señales de una intervención de otro tipo, imaginemos un impuesto a los capitales más altos, a los más ricos, eso obstaculizaría la inversión. Y la inversión es también una forma de promover un cierto desarrollo, aumento de ingresos o generación de empleo. ¿Ustedes qué piensan? Digamos esto, no vamos a hacer análisis. Eso es no, pero está bien, vos estás haciendo el rol, vos estás cumpliendo tu rol, tranquilos, perfecto, además sirve para pensar. Pensemos en las grandes inversiones que vinieron en los últimos años al Uruguay. Sí. ¿Por qué vinieron al Uruguay? ¿Qué les ofrecía el Uruguay? Bueno, les ofrecía recursos naturales, fundamentales, condición sine qua non, ¿no? Las papeleras no hubieran venido si el Uruguay no tuviera las condiciones para el desarrollo de la silvicultura como tiene. Les ofrece cierta estabilidad jurídica que otros países de la región no ofrecen y un régimen de prebendas fiscales gigantescas y exclusivas que el emprendimiento local no tiene, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si el Estado se hubiera planteado como socio y no solo como sirvienta? ¿Hubieran dejado de venir? Si el Estado uruguayo hubiera participado con un 20, un 25, un 30% del paquete accionario. Y ahí Uruguay no solo, digamos, atraía inversiones, sino que participaba del rendimiento de la explotación de esos recursos naturales nacionales y de la fuerza de trabajo nacional al servicio de la nación. UPM factura $1.200.000 por día. Por día. ¿De dónde viene ese rendimiento? De la explotación de los recursos naturales, de la fuerza de trabajo y del capital país que le ofrece. Entonces, hay un razonamiento muy desatinado ahí. Los países que más se han desplegado en el mundo en los últimos 25 o 30 años en materia económica no han ido por el lado de la economía neoclásica. Vietnam, China, no han ido por ese lugar. Han ido por otro lado. Han usado otra caja de herramientas. Y esa es la discusión estratégica. Si no, ¿cómo salimos de este drama? Mirá, estaba leyendo una entrevista muy buena que salió en Caras y Caretas al director de la cátedra de neuropediatría del Hospital Pereira Rosell, hablando de los impactos de la pobreza en las infancias. Y dijo algo que me impactó profundamente y que da cuenta del problema de la desigualdad que tiene Uruguay, que arrastra estructuralmente. Dice, con respecto a las infancias que nacen con discapacidades no hereditarias, sino que producto de cuestiones ambientales, ¿sí?
Entonces, bueno, en la estadística mundial es entre el 1 y el 3%. Pero cuando te vas a los países escandinavos, estás en el 0,5%. Y cuando te vas a los del Cuerno de África, estás por encima de los 2 dígitos. Uruguay, dice, tiene las 2 realidades. Uruguay tiene la realidad de Escandinavia. Va por barrios. Va por barrios. Uruguay tiene la realidad de Escandinavia y la realidad de Somalia. ¿Eso es producto de que las cosas no se pueden hacer de otra manera o es producto de cómo se han hecho las cosas hasta ahora? Esa es la pregunta estratégica y es el cuestionamiento grande, conceptual y profundo que tiene el movimiento sindical hacia el presupuesto. Y eso no significa no celebrar el mejoramiento de las becas Butiá. ¿Cómo no vamos a celebrar eso si va para nuestros hijos? Cuando la central fue al Parlamento, planteó una estrategia de desarrollo, una estrategia nacional de desarrollo. ¿Eso que es un planteo para discutir? ¿Es una cosa ya elaborada? ¿Qué nivel de elaboración tiene? Porque la central viene de varios hitos en los últimos años: Congreso, un intento de Congreso del Pueblo, una cantidad de documentos producidos, una cierta producción teórica, si querés, o programática, por llamémoslo así. Y ustedes fueron al Parlamento y plantearon, bueno, hay que discutir una estrategia nacional de desarrollo que me imagino que es a cierto plazo, no para allá, sino... ¿cuáles serían los ejes de esa estrategia que están planteando? Bueno, nosotros estamos planteando primero... o la estrategia de construcción, sí, porque no sé primero para informarle a la gente que nos está escuchando. Sí. Nosotros este planteo lo resolvimos en el Congreso, lo lanzamos el 1 de mayo, le hicimos llevar la propuesta a la Confederación de Cámaras Empresariales y al Gobierno Nacional. Hoy estamos esperando un movimiento de piezas de la OPP, que es el organismo del Poder Ejecutivo que asumió la responsabilidad de generar el ámbito para configurar el proceso que permita sustanciar esta discusión. Ya ha habido algunas reuniones con la OPP, ha habido algunas reuniones con la Confederación de las Cámaras Empresariales. Seguramente va a haber una enorme cantidad de desacuerdos en la mirada país, en el diagnóstico de los problemas, pero sobre todo en la propedéutica, en el qué hacer, en cómo intervenir, ¿no? Pero hay una discusión que hay que dar, porque nosotros con el gobierno y con los empleadores estamos en otras líneas de debate más coyuntural, como los consejos de salario, por ejemplo, como la discusión presupuestal, pero la idea de la estrategia de desarrollo nacional es justamente discutir de acá a 50 años, ¿no? ¿Cuáles son los ejes? Bueno, el movimiento sindical propuso un documento, elaboró un documento, detrás de una idea tiene que haber una propuesta programática elaborada y propuso una hoja de ruta, y ese material hoy está en manos, está en conocimiento del Poder Ejecutivo, de la OPP particularmente, pero a nosotros nos parece que hay algunos ejes que hay que discutir. Uno es la macroeconomía para el desarrollo. Uruguay necesita ir hacia fondos soberanos de inversión futura. Para invertir se necesita plata, y para tener plata se necesita acumulación, y hay que generar las condiciones para generar esos fondos soberanos que le permitan al Uruguay inversiones de carácter estratégico. ¿Para qué? Y bueno, nosotros identificamos 4 áreas que nos parecen relevantes. ¿Son únicas y excluyentes? No, pero 4 áreas que nos parecen importantes para invertir y generar rendimientos crecientes de producción de valor. Uno de ellos tiene que ver con la transición energética. Bueno, decime las áreas. Uno de ellos tiene que ver con la transición energética, el otro tiene que ver con toda el área de la logística, el otro tiene que ver con toda el área de la economía de datos, y la otra área tiene que ver con la diversificación de la matriz productiva existente en el Uruguay para producir, sobre todo en el área de la actividad secundaria, ¿no? En el área manufacturera. ¿Y ese fondo soberano? ¿Han pensado en cómo constituirlo? Porque tenemos los ejemplos nórdicos, el día que Noruega encontró petróleo, un fondo soberano. Exacto. Pero bueno, está arriba de un mar de petróleo. ¿No? Bueno, no es la realidad nuestra, pero nosotros lo que planteamos es que hay que haber una discusión respecto a una reforma tributaria de segunda generación o de tercera generación, depende. Pero digamos, una nueva reforma, claro, una reforma tributaria de nueva generación que modernice y corrija las enormes inequidades que hay en materia de tributación de los sectores que acumulan y concentran más riqueza. Hay otra discusión que tiene que ver con la inserción internacional del Uruguay y las alianzas estratégicas con países que pueden ser proveedores de fondos para este fin. Y hay otra discusión que tiene que ver con cómo hay que rediscutir el gasto tributario. O sea, cuando hablan de la inserción internacional, ¿están hablando, por ejemplo, de los BRICS? Hay que abrir la discusión, Es una autopista es esa, sí, claro. Sí.
No o creo. sea, cuando vos planteas países o cosas o bloques que son capaces de financiar, yo qué sé, imagino yo, mediante fondos relativamente frescos a plazos muy largos, Exacto. y eso estamos hablando de superpotencias, ¿no? Exacto. No es que va a ser. Exacto. Superpotencias que pueden estar interesadas también en ser socias de Uruguay en el desarrollo de algunas líneas de desarrollo estratégico, ¿no? Entonces, esto de estar, el paradigma de esperar o de someterse a la lógica del inversor privado como único motor para el desarrollo económico no ha funcionado. No ha funcionado para generar desarrollo social. Uruguay ha crecido económicamente. La otra vez estaba estudiando a partir de un informe que dio UNICEF sobre pobreza infantil, un dato que es revelador sobre esto del el crecimiento económico que no se traduce directamente en desarrollo social y en relación particularmente al tema de la pobreza infantil. En los últimos 30 años Uruguay siempre tuvo infantilización de la pobreza, siempre tuvo el doble de pobres niños que de pobres adultos. Siempre. No rompió ese techo de cristal, nunca lo pudo romper. Sin embargo, en todo ese ciclo, el Uruguay, el Producto Bruto creció más de un 400%. Pasamos de un PBI en 1993 de 15.000 millones de dólares a uno de 80.000 millones de dólares. Y no pudimos resolver la situación de la pobreza. La proporción entre pobreza infantil y pobreza adulta. Exacto. Pero hubo caídas de la pobreza infantil. Hubo por lo caídas y menos hubo subidas, ¿no? Hubo caídas y subidas. Pero hubo caídas sostenidas durante bastantes años. No logramos nunca, por la infantilización de la pobreza tiene que ver con la cantidad de niños pobres que tenés con relación a la población. Esa circunstancia no la logramos revertir. En el aspecto absoluto sí hubo reducción, pero también hubo retrocesos. En el último periodo, gobierno saliente, en la vieja metodología del INE, la pobreza infantil estaba en 17 y terminó por encima del 20. Y con la nueva metodología está en 32. Entonces, lo que digo es, la teoría del crecimiento económico, atada a la inversión como única autopista a recorrer, no ha logrado resolver el problema, porque buena parte del excedente que produce la actividad bajo la inversión privada, ¿en manos de quién queda? ¿De la sociedad? ¿O del capital multinacional que viene a invertir, explotar trabajo y recursos naturales y llevárselo en términos de remesa? Sergio, nos quedan pocos minutos, pero quiero que nos cuentes... Pero estábamos empezando recién, yo no te puedo creer. No me podés hacer esto. ¿En serio? Y sí, yo. Pero bueno, acá mandás vos, así que... O sea que me hace acordar a un no, la gente que ve televisión argentina lo tiene que tener el Fantino y Facundo Manes que se quedan mirando así. Y o sea que no tengo el gusto, pero tenés que es muy bueno. Sí. Quiero que me cuentes cómo están trabajando el diálogo social, porque sabemos que una de las cosas que generó tensión, por lo menos en el campo de la izquierda, en el proceso electoral, fue la posición con respecto al plebiscito que promovió la Central de Trabajadores junto con un conjunto importante de organizaciones sociales, algunos sectores políticos también, pero que no acompañó el Frente Amplio como tal, que planteó sí lo del diálogo social. Finalmente el plebiscito no se aprobó, aunque tuvo una cantidad importante de votos, y está instalado este diálogo social, donde algunos partidos de la oposición han decidido no participar, por cierto, pero bueno, las organizaciones sociales sí. Si me permitís, no es para pelearte, el Frente Amplio acompañó el plebiscito. 7 de cada 10 votantes frente amplistas pusieron la papeleta por el sí. Quienes no acompañaron fueron sectores de la dirección. Pero el Frente Amplio mayoritariamente, si no, no hubiéramos alcanzado. ¿Cómo estuvimos a poquito de 1 millón de votos? Bueno, porque hubo 130.000 votos de blancos y colorados que pusieron la papeleta y cabildantes, porque el 70% de los votantes frente amplistas puso la papeleta y porque las 30.000 personas que no votaron ningún partido sí pusieron la papeleta adentro. Entonces, hubo una derrota electoral, pero hubo un triunfo político en términos de acumulación, de legitimidad, de la mirada que planteaba el movimiento sindical respecto a la necesidad de modernizar en términos humanitarios la seguridad social. Ese capital político va con nosotros al diálogo social. Y ese capital político lo vamos a emplear al servicio de los objetivos definidos por el Congreso del Movimiento Sindical para defender la perspectiva programática de los trabajadores, que es en definitiva
mejorar la suficiencia, mejorar la cobertura, mejorar las prestaciones del Banco de Previsión Social en materia de ayudas extraordinarias, en materia de apoyo a la infancia, en materia de generar condiciones para la prosperidad de las personas y la protección a través del Sistema Nacional de Cuidado en la vejez. Y obviamente ir al planteo de, como dice el programa del Frente Amplio también, ¿no?, de eliminar el lucro de la seguridad social. Pero hoy perdona, ya termino, Leandro, perdona. Hoy estamos en una etapa de relevamiento, de debates, de audiencias, de escuchar a las organizaciones, de recorrer el país, y luego se va a empezar en la etapa de discusión. Hoy se está en una etapa, digamos, de recorrido, de escucha, de sistematización de planteos. Después va a venir la etapa de elaboración. Una etapa como casi que preparatoria. Digamos, bueno, ya es diálogo, ya está el diálogo, está funcionando, pero lo que está haciendo es escuchar, vamos a decir. Se está escuchando. No se empezó a elaborar. O sea que tampoco empezaron las... No empezaron las no empezaron. Que van a venir, ¿no? Y cuando, pero por ejemplo, cuando Partido Nacional, Partido Colorado... Partido Independiente, dicen no participamos. ¿Cómo lo ven ustedes? Y nosotros creemos que fue un piloto automático de seguir en campaña electoral, ¿no? Y que no le hace bien al país. ¿Qué hubiera dicho? Es un ejercicio muy simple, muy sencillo, muy intuitivo además. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido al revés? Si estuviese en el gobierno el Partido Nacional, como estuvo, que convocó no a un diálogo, porque hizo un proceso mucho más reduccionista, más tecnocrático, y llamó una comisión de expertos. Al movimiento sindical lo llamó, participó el movimiento sindical, con todas las diferencias del mundo, pero participó. ¿Qué hubiera dicho el gobierno de la calle Pau si el PCNT no participaba? ¿Que era una actitud democrática, que era una actitud leal con el país, que le hace bien al Uruguay, o que le hace mal? Y nos hubieran dado como quien la vino tuerce. Entonces, fue una decisión muy poco inteligente con el país. Le da la espalda al país. Y eso, a pesar de toda la diferencia que vamos a tener con estos partidos, no le hace bien al país. Eso es claro, ¿no? Y creo que los dejó pegados porque se les salió la ambición electoral por encima de las necesidades del país. Eso no es bueno, pero bueno, es la decisión que ellos tomaron, son grandes, ¿no? Una última, porque habíamos arrancado mencionando la conflictividad específica que hay en el área de la educación, con ocupaciones, con paros en el sector público, sobre todo en el sector público, aunque también el SINTEP ha planteado conflictos y, por cierto, están cerrando instituciones en el privadas, por lo menos algunas, quizá debido a la baja de la población la caída medios demográfica. Sí. Pero quiero que vos, que venís de ese palo y que estás además, nos comentes un poco esta conflictividad que se está planteando. Bueno, está toda casi orientada al presupuesto. Y sí, porque hay mucho desencanto con esta razonable presunción de la tendencia decreciente de participación de la educación en el producto, ¿no? El presupuesto tiende a ser menor. Y eso genera incomprensión, que esto pase con un gobierno progresista, genera incomprensión. Y esa incomprensión se manifiesta, por suerte, de forma organizada y con lucha. Que es de las mejores tradiciones que ha tenido el pueblo uruguayo. Todas las grandes conquistas civilizatorias en materia de derecho nacieron de las luchas. Lo que hoy es un derecho, ayer fue una lucha. Y que hoy los estudiantes estén luchando, no para llevarse algo ellos, sino para mejorar condiciones infraestructurales, para que haya equipos multidisciplinarios, para que haya una remuneración salarial acorde con las exigencias profesionales de la tarea. A mí me parece que es muy bueno. Y es más, yo te diría una cosa, y no tiene nada que ver con estar en este lado del mostrador, que es el de la independencia de clase, pero una persona con mentalidad izquierda nunca se debería enojar con alguien que lucha por generar más derechos para la sociedad. Tendría que celebrarlo y después explicar pedagógicamente por qué esto no se puede cumplir hoy y qué vamos a hacer para que se cumpla cuanto antes. Pero enojarte con los que luchan es de derecha. Muchas gracias, Sergio Somaruga, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias a todos y todas los que están acompañando. Vamos a ir a un corte, enseguida tomamos un café con Víctor Hugo Popi hablando en Legítima Defensa Segunda Dosis.
A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Tengo ya el gusto de estar con mi querido amigo y colega Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo andás, Popi? Bien, de vos, un poco afónico. ¿Vos? No, si se te escucha bárbaro. Lo que pasa que, claro, vos estás, me imagino yo, con la cabeza en la final de clausura, ¿viste? Pero bueno, festejé un título, ¿no? No podemos hablar de eso porque hay gente que se enoja. Estoy con una camisa nueva de Polanco. Mira qué linda es. ¿No les gusta? Camisa azul. Estoy muy contento con la camisa de Polanco, que le agradezco mucho a Polanco, por cierto. Ahí tienen ¿cómo es? El banner de Polanco. Ven los locales en Solano García, ahí al lado del Punta Carreta Shopping, también en Durazno, 18 de julio 571. Tienen en Florida ahora local, Independencia 731. Recuerden que en Polanco encuentran de toda la ropa. Es eso que dice una marca con los pies en la tierra, porque tiene mucha ropa. No, tenés que ir ¿has ido? Tenés que ir, Popi, tenés que ir a Polanco, la ropa está buenísima y les recomiendo que vayan.
Ahí hay camisas, hay camperas, pantalones, buzos, ¿cómo se llama? Jeans. Vaqueros, digamos. Vaqueros. ¿Cómo se llama? El cardigan. ¿Es? Ah, me encanta. No, tienen que ir a Polanco. Por lo menos a los locales, eso que yo les dije, el que está al lado del Punta Carreta Shopping, acá en Solano García 2494, buenísimo. Y te quiero contar algo más, ya en esta cosa de que la joyería de Miriam Díaz Piris, de mi querida amiga Miriam Díaz Piris, ya me avisaron y me mandaron fotos de relojes, porque yo te acordás que estaba insistiendo que me iban a mandar un reloj y que yo le dije el otro día a Mariano en el programa del miércoles que yo quería un Casio, no un Rolex. ¿Te acordás la canción de Shakira? Sí, claro. Yo quiero Casio, no Rolex. Entonces me mandaron fotos de relojes Casio y mañana voy a ir a... Lo que escuché, ¿sabes que hay una movilización de Twingos cuando venga Shakira? Con todo no, contó Mariano que hay movilización de Twingos. Era Twingo Ferrari. Bueno, así que voy a ir a probarme los relojes. Estuve viendo la foto, muy lindos relojes. Así que ya el domingo que viene, la semana que viene, Poppy, me vas a ver con un reloj, con tremendo reloj, como decían Les Luthier, de la querida amiga Miriam Díaz Piris, y sus locales, que tiene 2 en 8 de octubre, hay uno que está en Portones y uno en Costa Urbana también. Los locales de esta joyería que se ha sumado hace poco a auspiciarnos y que tiene muchas cosas re lindas. Me dijo María Noel que fue a mirar y tienen de todo. Que estaba muy contenta ella con... Le decía que le gustan las alhajas. Bueno, y termino de contar los chivos. Recordando que en febrero, la segunda quincena, nos vamos con Legítima Defensa a Colombia. Medellín, creo, Bogotá, Cartagena de Indias, Santa Marta, no sé, no me acuerdo bien cómo está, pero todavía no está el PDF con toda la info, que la están armando, creo que va a estar esta semana que viene, pero bueno, en el 091-613-403 ya vas manifestando que tenés ganas de que cuando esté todo el itinerario y todo te lo manden, a ver si tenés ganas de ir. Eso va a ser a mediados del mes de febrero. Y ya tengo, porque ya me avisó Sigur, cuál va a ser el viaje que vamos a hacer en agosto, por ahí, septiembre. Pero todavía no lo quiero decir. Eso lo dejo para más adelante. Bueno, ahora sí, Poppy, porque la gente se nos aburre de que le cuente todas estas cosas. No, muy importante, además es información también. Bueno, ¿qué vamos a analizar primero? Se picó en el exterior, en la costa de Venezuela. Sí, suenan los tambores de guerra, diría. Ahora, yo te decía fuera de cámara que es difícil que Estados Unidos ponga tropas en territorio venezolano. Porque la experiencia que tiene, ojo, es difícil, no quiere decir que sea imposible, ¿no? Las experiencias de Vietnam, Irak, Afganistán, siempre les costó mucho eso. En cambio, los misilazos sí. Imagínate que arranquen con misilazos. Porque además no es que Israel que invade, Sudamérica, que pelea contra una milicia como Israel. Estados Unidos nunca hizo una intervención militar así abierta con misilazos en Sudamérica, ¿no? Que yo recuerdo. No, siempre invadió. ¿En Sudamérica? Invadió Sudamérica. Sudamérica. No. Invadió Santo Domingo, invadió Panamá. Quiero decirte que hay en una cosa que yo leí de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, donde están registradas todos los desembarcos e invasiones de tropas norteamericanas en el mundo, por el siglo XIX, 1800 y pico, entraron al Uruguay. Desembarcaron invadieron. Nos invadieron. ¿No me creen? Ahora voy a averiguar bien cuál. Pero invadieron, creo que en teoría para proteger a los suyos. No me acuerdo en qué año fue. Así que, ¿quién te dice? Si no? ¿Qué le preocupaba al Uruguay en eso? Yo que sé, habría habido alguna de las revoluciones de la época, ponele. En fin, está complicado.
en el caso del Medio Oriente es tremendo porque Israel sigue atacando Gaza y matando gente como loco, y además ahora también ataca por otros países, y además está todo este genocidio que está dándose en Sudán. Por el cártel de los soles, ¿viste? Que es el proyecto de... Porque la bandera uruguaya tiene un sol, y la argentina también, digo, no nos tocará algo por eso. Claro, acusan eso a las jerarquías de Venezuela. Y en Sudán también hay un genocidio. No sé si has visto. Sí. Tremendo como están atacaron un hospital. RSF, las fuerzas estas de respuesta rápida, apoyadas por Israel, por Emiratos Árabes, porque al final después, o Arabia Saudita, no me acuerdo cuál es, y masacran gente. Tomaron el Fasher, esa ciudad en Sudán que tiene más de 1 millón de habitantes. En fin, no sé, casa por casa, medio que impresionante. Por suerte el hospital también atacaron. Sí, mataron 400 personas. Y si seguimos con esta cosa de lo trágico, es ese operativo en Río de Janeiro, donde el gobernador del estado, un bolsonarista, mandó entrar ahí contra Comando Vermelho, 150 muertos, digo, ¿no? Pero mataron gente que no tenía nada que ver. ¿eh? Siempre que entras así a saco, matar gente que no tiene nada que ver. Y además es una cosa de... Son lo mismo que los misilazos de Trump contra las lanchas, ¿no? Sí, viste que la ONU les dijo... No hay juicio, es ejecución sumaria. Exacto. Claro, ellos justifican en el sentido de la guerra, ¿no? Pero no, yo qué sé. Está bravo el mundo, te diré. Popi, vamos a meternos un poco en nuestro país. Siguen los coletazos del tema Cardama. Coletazos no, sigue esta situación de Cardama. Que además yo creo que es muy clara una cosa con Cardama, ¿no? Lo de la garantía es impresentable, ¿no? Eso está claro. Viste que se despegó también Cabildo Abierto, que uno no sabía cuál iba a ser la postura porque Rivera Elgue era el subsecretario. Rivera Elgue deslindó todo. Ahora. Todo, y también Manini dijo que eso era una chanchada, lo de la garantía, ¿no? Ahora, también te voy a decir otra cosa. Sí. No entiendo cuál es la actitud del gobierno de Orsi. Sale la conferencia de prensa. Sí. Después sale el Pacha Sánchez diciendo que va a negociar. Después sale Odón en M24 diciendo que si cambia la garantía, el contrato sigue. Así que no hay rescisión, ¿no? Nadie desmintió eso. Bueno, salió también Jorge Díaz en una entrevista que le hace en la Diaria Radio, que a mí me parece que en la entrevista le alude a Odone, como diciendo, bueno, si sos ministro, preguntá. Así como dice que se habla de otro lado de esas cosas, ¿no? Claro. Pero está claro que la denuncia penal está hecha. No está hecha. Eso está incluso el fiscal. Y no Sandra Fleitas. Sino... no me acuerdo el nombre, porque Fleitas Alejandro Machado. Alejandro Machado. Que es el mismo fiscal que tiene la causa perdón, pero igual yo no entiendo expediente del piso 11. ¿Cuál va a ser la actitud? Porque ahora mandamos 2 oficiales de vuelta a controlar, ¿no? ¿Se va a dejar de lado o no el contrato? Creo interpretar que el contrato vigente, porque el contrato está vigente, ¿no? Se ejecutó la garantía. El contrato tiene una cláusula de mediación, de diálogo, que da la impresión de que el gobierno va a dialogar, entre otras cosas porque Cardama tendrá que explicar. Sí, pero además porque tenés 30. Pero eso no significa que siga. Incluso ha trascendido, por lo menos es lo que leí en algún medio, que más bien el gobierno tiene decidido que no. Pero es una situación muy complicada porque hay 30 millones de dólares que ya se pagaron. Y bueno, Popi, ¿algo hay que hacer? ¿Hay que recuperar ese dinero o algo hay que hacer? Sí, además empezar de nuevo, también te digo otra cosa, empezar de nuevo es bravo, porque esto son años y años, ¿no? Y sí, Popi, si no puedes estar años sin tenerte tus lanchas. OPB. No sé cuál va a ser la solución. Lo que sí me parece que es claro es que es una chanchada todo lo de Cardama. Por supuesto, y que hay que investigar a fondo porque hay responsabilidades políticas. Me parece que Javier García está preocupadísimo con este tema. La posición de la oposición, valga eso, no se entiende. Porque si a vos te estafaron, tenés que reaccionar. Pero reaccionás al revés. Es como dijo Orsi, ¿no? Defendiendo a la empresa y no al Estado.
Esa fue la reacción de la oposición. Hay muchas cosas que me impresionan, sobre todo de Javier García y de su sector, de la 40, incluyendo al diputado que no me acuerdo cómo se llama. Cuando el Frente va, el otro día nos lo dijo el senador Nicolás Viera, que interpele. El Frente quiere que interpele Javier García. Que interpele él, sí, y no se anima. Porque por algo no convocan interpelación, interpelan por cualquier pavada. Acá te van a interpelar a Lustenberg por si Danza tiene muchos trabajos. ¿Y por qué no interpelan por esto? Sí, pusieron el grito en el cielo y no interpelan. ¿Y por qué es? Bueno, se animan. Sí, tiene miedo que la ministra Lasso, en el momento que lo interpele, les ponga papeles arriba de la mesa que lo dejen. Pero vos fíjate que hay gente que se está abriendo, ¿no? Como Rivera Elgue, Manini, ¿sabes? Yo fuera de la lista 40 y la calle Pou, no veo que haya nadie que esté hablando políticamente del tema. O sea, sí vi que hizo una cosa jurídica Pedro Bordaberry en Twitter, pero no es que están saliendo a prenderse fuego por este tema. No he escuchado. ¿Vos escuchaste de algún diputado, senador? Ya ni te hablo colorados o de otros, sino blancos que no sean de la 40. Yo no veo a nadie. La calle nomás. Graciela Bianchi y esos que hablan. Delgado algo dijo, poquito, pero dijo. No lo veo muy activo. Me parece que todos deben de mirar diciendo, Javier García. Es difícil de defender esto. Porque es todo muy irregular. El otro día, en el programa que se llama no sé qué, Séptimo Día, creo. El 12, sí. Sí. Havercorn, el periodista Havercorn, a Martín Lema, pero lo dejó aplastado. Empezó a decirle todas las irregularidades del caso. Hizo todo el seguimiento de cómo fue el proceso, ¿no? Y lo aplastó. Y dice, no hubo pliego, le decía Havercorn. Se resolvió por una especie de junta de comandantes, rarísimo. Además se resolvió en contra de lo que opinaban. No, además está lo de la garantía trucha. Era todo irregular. El peor calificado. Y Lema estaba así, cri, ¿viste? Cri, porque no tenía mucho para decir. Me pareció que no hay mucho para decir. Lema debe haber dicho, no me quiero meter en esto. Porque además Lema es del sector de la calle, ¿no? Sí, tiene un sector nuevo ahora, ¿no? Se abrió de aire fresco. Y me parece que la respuesta de Orsi fue fuerte. Porque se ve que estaba muy molesto con que la calle haya dicho que lo arrastraron. Sí. Ahora, la otra cosa, que paseamos por el mundo, pero no vimos lo de Milei en Argentina, ¿no? Lo vi el jueves a ustedes en Macondo. Tuvo la elección del domingo pasado. ¿Qué opinás? Yo creo que concuerdo contigo que hay un factor que influyó mucho, que fue lo de Trump, ¿no? Pero a mí me parece que hay otros problemas además. Trump, digo, con eso de chantaje de si no gana Milei no hay plata, ¿no? Pero me parece que hay un problema de diagnóstico de la fuerza de oposición y del peronismo, ¿no? Porque vos fíjate una cosa, la campaña peronista estuvo, por lo que yo veo de acá, vos sabés más de eso que yo, muy centrada en la coima de Karina y la plata que recibió Esper del narco, ¿no? Pero además hay otra cosa que escuchaba un informe que hacían en CEN 5N, que hay un paquete de medidas que estaba anunciando Milei que no tuvieron respuesta de la oposición. Como por ejemplo la reforma laboral. ¿Viste lo que es la reforma laboral? Desastre. 12 horas de jornada diaria. Con un descanso de 12 horas. Viste que ahora son 24 horas entre cada jornada laboral. Y también flexibilización del despido, no sé.
Después tenían también el tema de la seguridad social, ¿no? 70 años para los hombres, 65 para las mujeres. Que además yo miraba, leía las modificaciones que tenía la reforma laboral y digo, ¿cuántas cosas sacan? Qué avanzado estaba Argentina en muchos aspectos laborales, ¿no? Que eso es obra del peronismo, supongo, ¿no? Sí. Pero y acá barren con una cantidad de cosas de eso. Sí. Y ojo, mirá que yo decía la vez pasada, hay una tendencia en el mundo que, no sé, acá puede aparecer también. Que, fíjate que en Grecia aprobó jornadas laborales de 13 horas, jornada, ¿no? Y Milei viene con 12. Y acá la oposición a la reducción del horario, de la jornada laboral, es muy fuerte. Además, incluso van en la onda de flexibilizar la jornada. Viste que Milei plantea el banco de horas, ¿no? Y acá están la misma. Yo me acuerdo hace años ya. Un día el bicho Moremi que estaba en mi trabajo me contaba que en la OIT había una tendencia a eliminar la jornada de 8 horas y hacer una especie de banco de horas, como quiere hacer Milei, donde vos, y acá en Argentina peor porque es el empleador el que decide, ¿no? Vos terminabas trabajando más de 8 horas todos los días, ¿no? Entonces, es volver atrás en muchas cosas, ¿no? Además es paradojal porque se hace en un momento que supuestamente la tecnología tendría que aliviar el trabajo de los hombres y las mujeres, ¿no? Y es al revés. Bueno, eso es muy claro, digo, esto es un tema que no conozco mucho, es muy claro, por ejemplo, en el caso de los delivery, ¿no? Que trabajan horas y horas para hacer una jornada digna. Bueno, una de las razones, creo yo, por la que es posible que avance la reforma laboral y no sea tan resistida por la sociedad, es porque Argentina tiene una cantidad importante de la población, la mitad, que trabaja de manera informal, que trabaja en negro. Entonces consideran que ellos ya trabajan 12 horas. ¿Sí? Es tremendo, pero es el trabajador precarizado que quiere que precaricen más al trabajador que no está precarizado, ¿no? Es una lógica de la derecha esa. No sé igual si avance. Está claro que en este momento Milei y eso está como con viento en la camiseta. Su victoria, si se analiza incluso el texto que escribió Cristina Kirchner analizando incluso históricamente, no es una gran victoria, no es que tuvo mucho más votos, no tuvo más votos que Macri, por ejemplo, en la mitad de... O sea, nada anticipa que vaya, pero avanza, ¿no? Avanza. Pero es preocupante. Y además hay un estado de división muy grande en el peronismo, ¿no? Claro, no hay que minimizar eso. No, yo no lo minimizo, digo que es un hecho muy preocupante. Incluso hablé el miércoles en el editorial sobre estas cosas, sobre lo que estamos viendo, por ejemplo, a nivel de seguridad pública, lo que plantea el Estado de Río de Janeiro. Acá hubo gente que lo festejó, ¿eh? Pero más hay, yo te digo, el senador Da Silva lo festejaba. Pero hay una ofensiva conservadora, Alejandro, que va en Bukele como un modelo de la seguridad, esto de la flexibilización laboral. Hay nada. Es ultraderecha. Con toda la agenda de derechos también, ¿no? La nueva agenda de derechos. Eso hay que ser consciente de eso, y eso es parte de la batalla cultural que hay que dar. Porque a mí me preocupa mucho esta izquierda muy preocupada por satisfacer al centro y no dar batallas, ¿viste? Hay que dar batallas culturales, si no, no. Esto no. Se va generando un sentido común muy conservador en la gente, ¿entendés? Porque eso de Da Silva, no solo debe ser Da Silva, algún sector de la población también lo debe ver así. Bueno, seguro, él dice esas cosas porque piensa que ahí hay votos. Claro. Pienso que si no pensara que ahí hay votos no lo diría. Y además no sabemos si lo aplicaría, porque una cosa es decirlo y otra cosa es mandar a policía a matar gente, así como ¿no? O cambiar las leyes laborales del vallismo acá y poner jornadas de 12 horas. Para eso también sirve que los trabajadores vengan planteando la reducción de la jornada laboral, porque tensionan justamente hacia el otro lado.
te protegen de eso. Pero fíjate, que en muchos lados del Uruguay rural no se aplican las 8 horas. Pero la ley de 8 horas de los trabajadores del campo viene del gobierno de Pepe. Sí. Antes ni siquiera no tenían 8 horas. Por eso digo, cuestan esas cosas, ¿viste? La ley siempre va... le cuesta, una cosa es legalizarle, otra cosa es que se imponga, ¿no? No sé si me explico bien, ¿no? La norma está, ahora se aplica, ese es el tema, ¿no? Pasó hace tiempo, pero ¿te acordás que habían apaleado a algunos trabajadores rurales porque querían cobrar horas extras? Está bien, pero esa ley existe, o sea que hay un instrumento de protección de los trabajadores y eso obviamente afecta. Pero una cosa que dice siempre, sin organización las cosas no se respetan. Y además hay organización de trabajadores rurales. Lo hemos tenido acá. Capaz es un trabajo muy disperso también. Sí, yo estoy de acuerdo. Quiero decir que son avances que no son solo manuscritos. Por supuesto falta mucho, pero también hay mucha gente que, o sea, también hay gente trabajando en negro, también hay muchas cosas que no se cumplen en la ciudad. Sí. Pero estamos lejos de cosas así como las que se ven en Argentina, ¿no? Y ese tipo de proyectos. Pero hay que empezar a encender las luces de alarma frente a esas cosas, ¿no? Y sí, acordate que todo el trabajo que hacen los medios de comunicación y los sectores políticos de la derecha para atacar el movimiento sindical y obrero es para lograr llevar adelante esos comentarios que me puede ganar algún enemigo, pero yo veía con el conflicto en Cuenca del Plata, en Catón Natí, algunos periodistas mobileros, es horrible, la plata que pierde el país, la plata que pierde todo contra los trabajadores, ¿viste? Era una cosa que yo sostengo eso, que hay gente que trabaja en los medios que no tiene conciencia de clase ninguna, ¿no? Pero además si fueran tantos millones y millones de dólares y no sé cuánto, el arreglo iba a ser una partida de 50.000 pesos, ¿te das cuenta que es ridículo? O sea, por el tipo de arreglo que se llega en relación con la supuesta pérdida que se había generado, vamos arriba. No hay que caer en esa propaganda. Además, insisto, cada vez que se demoniza o se intenta ridiculizar y debilitar los movimientos sindicales, sean mejores, buenos, más razonables, menos razonables, todo lo que vos quieras, lo que se hace es facilitar a las fuerzas del capital ese tipo de proyectos que está llevando adelante el gobierno de Milei. Eso es lo que pasa cuando no tenés resistencia organizada. Claro. Porque y si pudieran 14, harían 14 horas. Y recordemos que siempre habrá sectores, los sectores concentrados del capital, que si pudieran retornar al trabajo esclavo, retornarían. Que por cierto, en el trabajador rural, no digo en el Uruguay, pero en Argentina está lleno de lugares donde se han detectado trabajo esclavo. Porque la ambición de los que tienen ambición, la codicia de las clases dominantes, no reconoce límite. Ya lo hemos visto. Son capaces de invadir países, destruir cosas, aplicar genocidios, poner trabajo esclavo. No es que se limitan por la moral. Pero más hay un tema también que me parece que es importante verlo, que es cuál es la gobernanza de la introducción de tecnología, ¿no? Porque todo esto empezó en el puerto por un software, ¿no? Pero además vos la ves diariamente, yo qué sé, los tótems en los mutualistas, los cajeros automáticos en los supermercados, que vos vas y te servís la verdura, la pesás, le pones el ticket y le llevas a la caja, ¿no? Todas esas cosas no han significado que los trabajadores trabajen menos horas, sino han acrecentado el capital del gran capital, valga la redundancia, ¿no? Entonces, a mí me preocupa eso, porque además yo creo que, otra cosa que decía Somadruga hace un ratito, que mucho tiene que ver la situación de la pobreza y todas esas cosas con el modo de producción uruguayo, con el modelo productivo uruguayo.
no se resuelve, ya lo he dicho mil veces, con transferencia. Los niños pobres viven en hogares pobres. ¿Cómo resolves el tema de los hogares pobres? ¿Con transferencia? Que van a llegar al 50% en el 29, en el caso del bono crianza. El aumento, digo, ¿no? Trabajo. Popi, nos quedamos sin tiempo. Bien. Muchas gracias, Popi. Y gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.